Sí, bueno. Buenas noches y buenas tardes para algunos y tengan un hermoso y feliz sábado. Vamos a estudiar esta tarde de viernes la lección 1 del libro de Marcos y el título es El comienzo del Evangelio. Y empezamos el estudio del libro de Marcos, conocido como el Evangelio de Marcos, y como verdaderos adventistas del séptimo día, como verdaderos buscadores de la verdad, porque no tenemos que olvidar que nosotros somos el remanente de la Iglesia de la Reforma que salió de Babilonia buscando encontrar la verdad. Debemos recordar también que en los evangelios originales, antes de que sus palabras fueran cambiadas por los sabios de Roma, como Dios le mostró al Polantista, para crear la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, se revelaba cuál es la verdad que fue echada por tierra para poner en su lugar la mentira, lo falso, lo definido en el vino de Babilonia. Es decir, quién es el santo, el verdadero Jesús y cuál es el verdadero evangelio, el evangelio eterno, que debía llegar a tener el pueblo adventista para poder empezar a guardar los mandamientos de Dios y a profetizar de nuevo, predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles. Porque el ángel que empieza a predicar y vuela por el cielo, el primer ángel, tiene el evangelio eterno, cosa que no tiene el ángel de la Odisea. Y Dios nos reveló claramente lo que pasó con nuestras Biblias. Tema también que es negado por nuestros teólogos. ¿Por qué? Porque niegan la revelación de Dios. Porque Dios nos mostró lo siguiente, Primeros Escritos, página 220, en la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué le mostró Dios en el Juay? Que las palabras de nuestras Biblias en algunos casos no son las originales, sino que fueron cambiadas. ¿Por quiénes? Por los sabios de Roma, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus propias opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Porque la Biblia era clara, dice Elena, pero sus palabras fueron cambiadas para reflejar la tradición de Roma. Y no debemos negar esto. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto, dice ella, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y le explica. O sea, a pesar de lo que tenemos en nuestras manos son los cadáveres, las vírgenes podrían arreglar sus lámparas para que los dos testigos vuelvan a la vida. Por eso dice Elena, los verdaderos buscadores de la verdad, los verdaderos adventistas, no necesitan errar, no van a errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y esto que Dios le mostró a Juan, ¿lo podemos ver en la historia? Sí. En la historia podemos ver que esto ocurrió a partir del año 382 después de Cristo. Después que en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, la bestia romana obligara a todos los hombres a adorar al nuevo Dios oficial de la bestia romana, al Dios de la bestia, el Dios la Trinidad. Y ocurrió en el año 382 cuando el Papa Dámaso le dio la orden de crear la Biblia católica a su secretario, el filósofo Jerónimo de Estridón, para reflejar en ella las nuevas doctrinas de Roma, empezando por el dogma de la Trinidad, definido en el año 325 después de Cristo en el Concilio Ecuménico de Nicea, un concilio que unió a paganos y a apóstatas de la Iglesia primitiva en un mismo credo. Y así fueron creados los cadáveres de los dos testigos, como Dios le mostró a Juan. Luego, Roma quiso destruir los ejemplares de la Biblia sin adulteración, los dos testigos que continuaban profetizando en manos del remanente de la iglesia del desierto, hasta que, cumplidos los 1260 años de su testimonio, a finales del siglo XIII, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Cómo? Asesinando a todo el remanente de la iglesia del desierto y quemando los últimos ejemplares de la Biblia sin corrupción que ellos tenían en sus manos. Y así dio muerte a los dos testigos. Y esto es lo que Dios le reveló. Me fue mostrado un tiempo en el que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra.
A la gente se le prohibía leerlas o pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Ahora, ¿el que hacía esto era guiado por Dios? No, por Satanás, ¿no? ¿Y quién hacía esto? La Iglesia de Roma. Y como Dios le mostró a White, esa iglesia del desierto llegó hasta finales del siglo XIII. Y fue representada finalmente, los últimos que quedaron eran los verdaderos valdenses. No los que actualmente se los llama valdenses y la elección del trimestre pasado se los llamaba valdenses. Porque los verdaderos valdenses fueron el remanente de la iglesia del desierto. La fe que por muchos siglos sostuvieron enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario, entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Entonces aquí tenemos una iglesia que tenía la palabra de Dios sin corrupción y conocía la verdad y la predicaba, y esa verdad era contraria a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata, la iglesia de Roma. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que una vez ha sido dada a los santos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. Entonces acá hay dos iglesias, la de Roma y la del desierto. Y Roma perseguía, asesinaba y se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús en defensa de ¿qué? De sus dogmas. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo era la iglesia del desierto, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. ¿Y cuándo estaba esta iglesia? Centenares de años antes de la Reforma. Tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin adulteración. No tenían la Biblia católica. Tenían los dos testigos. Una Biblia sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Y qué defendía Roma? Al ídolo al que adoraba, al Dios la Trinidad. Y como Dios lo anunció en la profecía de Apocalipsis, y esta parte del mensaje del Apocalipsis especial para el pueblo adventista, porque es el mensaje Apocalipsis 10 y 11, es el mensaje para el pueblo adventista, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién los mató? Roma. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde estarían los cadáveres? En medio de la iglesia de Roma, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, porque es el reino del dragón, donde murió Jesús tomando nuestro lugar, donde tienen que morir los pecadores. Por eso, sabemos que lo que Lutero encontró en la iglesia de Roma, en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, fueron los cadáveres de los dos testigos. Y se los dio al pueblo de la iglesia Reforma, para que pudieran basar su fe en el principio de la Escritura y buscar hasta encontrar la verdad. Porque esa es la misión del ángel de la iglesia Reforma, el ángel de Filadelfia. Y como Dios le mostró en el Juez, nuestro primer trabajo es recuperar el conocimiento que tenía el pueblo de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, que conocía la verdad echada por tierra por el hombre pecado, para que en nuestro medio se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva y los lugares asolados por el hombre de pecado, el lugar santuario de Dios en el tiempo nuevo pacto, puedan ser reedificados con el pueblo adventista. Porque el templo de Dios estaba formado por piedras vivas. Y lo que Dios quiere es hacer al pueblo adventista parte de su reino y de su templo.
Como anuncia la profecía de Daniel 8, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo. La obra de Jesús y de su Padre en el verdadero santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como asesinando a las personas que eran parte del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y qué decía la profecía? Hasta 2300 tardes y mañanas duraría esa condición. Luego, y ese tiempo se cumplió en 1844, el santuario será, el original dice en hebreo, reedificado, hecho derecho y puesto en pie. Lo que fue derribado tiene que ser reedificado. Y eso es lo que Dios le mostró en Adejuay y está registrado en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Porque la profecía de 2300 años o 2300 tardes y mañanas une la orden para reedificar Jerusalén, los lugares asolados por Babilonia, con la orden para reedificar los lugares asolados por la Babilonia espiritual. Porque en 1844 Dios llamó al pueblo adventista y le explicó cuál es su misión. Porque tiene que encontrar la verdad para que los lugares asolados puedan ser reedificados y después ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, a predicar esa verdad a todo el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. Y como Dios la anunció, la bendición prometida la recibiríamos cuando arregláramos nuestras lámparas, los dos testigos volvieran a la vida, porque tienen que profetizar de nuevo en manos del pueblo adventista, pero tienen que profetizar la verdad y tienen que estar vivos. Volvieran a dar el mismo testimonio que daban en manos de los miembros de la iglesia del desierto y recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y eso lo tenía claro el pueblo adventista, como leemos en Primeros Escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. Ellos sabían que no habían recibido el Espíritu Santo y no tenían los dones del Espíritu. O sea que no estaban viviendo la experiencia que tenía la iglesia primitiva. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el revivimiento de la fe y prácticas primitivas. Por eso, Elena, en primer tomo de mensajes selectos, dice lo siguiente: un revivimiento de la verdad, de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. O sea, tener la fe de la iglesia primitiva y recibir la bendición que recibía la iglesia primitiva y andar en el camino angosto es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista, recuperar el conocimiento de la verdad. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Por qué los discípulos pudieron recibir la bendición en Pentecostés? Porque Jesús hizo una reforma con ellos, les abrió el entendimiento y con las Escrituras les hizo entender quién era Él, cuáles eran las promesas del Evangelio y cuál era el Espíritu Santo de la promesa que iban a recibir. Nuestro Padre Celestial, dice Elena, está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿qué se necesita para recibir la lluvia temprana? Primero tiene que ser sembrada la semilla del reino, porque el Espíritu Santo de la promesa, la lluvia temprana, tiene que hacer germinar la semilla del reino en nuestros corazones. Por eso en 1887, 43 años después de que Dios llamó al pueblo adventista, ya dice, justamente dando testimonio que aún no había quedado preparado el camino, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición.
Ahora, ¿cómo podríamos arreglar nuestras lámparas? ¿Qué hay que hacer para arreglar nuestras lámparas? Podríamos hacerlo si seguíamos los principios establecidos por Dios en su palabra. Como le indica Pablo, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Por eso, como Dios lo indica, las cosas reveladas por Dios son eternas y no cambian. Una así dice Jehová, no cambia. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Una verdad revelada por Dios sigue siendo verdad siempre. Y el Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Si queremos conocer la verdad sobre un tema, tenemos que buscar todo lo que Dios dice sobre ese tema. Y cuando encontramos una así dice Jehová, ese no cambia, es eterno. Y como Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo, soy hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como está escrito en Deuteronomio 8:2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y como dice Pablo, los profetas deben estar sujetos a los profetas, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Por eso, las palabras inspiradas por Dios en el Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento, pero las palabras sabios de Roma no. ¿Por qué? Porque hicieron reflejar la mentira, la tradición de Roma. Y leemos en 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, ninguna persona inspirada por Dios puede escribir algo contrario a la ley de los profetas. Por eso, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y encontramos en el Nuevo Testamento muchos textos que son contrarios a la ley y al testimonio de los profetas, que fueron escritos por los sabios de Roma. Y esa es la forma de arreglar nuestras lámparas. Tenemos que sujetar a las palabras del Nuevo Testamento a las del Antiguo Testamento. Y si algún testimonio del Nuevo Testamento es contrario a la ley y al testimonio de los profetas, es porque no fue inspirado por Dios. De ese modo podríamos diferenciar claramente a las palabras inspiradas por Dios en los autores del Nuevo Testamento, las palabras que dan el mismo testimonio que las palabras del Antiguo Testamento, de las palabras de los sabios de Roma, que buscan reflejar en sus palabras las falsas doctrinas de Roma. Y estas palabras son contrarias a los claros y categóricos, así dice Jehová, en los cuales Dios nos reveló todo lo que debemos conocer para nuestra salvación. En 1844, después de la caída de las iglesias protestantes, había quedado una sola iglesia en el camino de la Reforma. Y Satanás y todo su ejército, las huestes espirituales de maldad y los lobos que vendrían, acá falta una R, vendrían a nosotros vestidos de ovejas, de adventistas, se esforzarían para impedir que el pueblo adventista completara su primer trabajo y recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Por eso habría una guerra en ese tiempo, y existe en este tiempo, contra el pueblo adventista. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque el conflicto que tenía la iglesia primitiva, Satanás lo trasladó a la iglesia que tenía que recuperar el conocimiento de la verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a pesar de todo esto, como Dios le mostró a Joel en la segunda visión del santuario, esta obra sería completada en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, por los adventistas que buscarían y encontrarían a Jesús y comprenderían el misterio del santuario.
en el que es revelado en símbolos el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que creía y vivía Jesús. Entonces llegaríamos a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre, porque como hombre, Jesús venció por la fe en su Dios y Padre. Y llegaríamos a tener el testimonio de Jesús, porque el Dios y Padre de Jesús haría en nosotros la obra que habría hecho en Jesús. Y esto es muy importante entenderlo. Primeros Escritos, página 250. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y responde: no, ha cumplido cuando prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial. Y nosotros tenemos que entrar por esa puerta. Pero está diciendo: todavía no se cerró la puerta. Y ha abierto una puerta del lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Quiénes? Todos los que estuvieran esperando a Jesús cuando Él viniera a llevarlos a la batalla, comprenderían el misterio del santuario, porque habrían entendido el Evangelio del Reino de Dios y lo estarían viviendo. Y lo siguiente es muy importante también. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no conocía a Jesús. Tenía que buscarlo. Tenía que buscar hasta encontrar la puerta abierta. Porque el pueblo adventista estaba contaminado con los errores recibidos de los paganos y los papistas. Pero cuando encontraran al verdadero Jesús, comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, o la iglesia triunfante. Y ella agrega en Testimonios por los Ministros, página 106, nadie debe pretender que toda la luz esté por el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y agrega Elena: aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, como pasaría el tiempo de la apostasía Omega, esa puerta permanecerá aún abierta. O sea, los hombres prominentes, los dirigentes, se negarían a entrar, pero seguiría abierta la puerta para el pueblo adventista. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Habría un pueblo adventista que escucharía y tendría conocimiento de la verdad. ¿Y de dónde sacó estas palabras Elena? Del mensaje de Jesús al ángel de la iglesia de Reforma, el ángel de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. ¿Y por qué Jesús dice el santo, el verdadero? Porque en este tiempo hay uno falso. El pueblo adventista tenía que buscar y encontrar a Jesús. ¿A qué Jesús conocía? Al falso. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque teóricamente ahora hay otro Jesús, el que le dio las llaves del reino del Papa. Porque el Papa dice que tiene la llave del reino, pero el que le dio su trono, su poder y su autoridad es Satanás. Porque el Papa llama Cristo a Satanás. Y ese es el Jesús de la Trinidad, el Jesús que fue introducido en nuestra iglesia. Pero no es el santo el verdadero. ¿Y qué dice el santo el verdadero? Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y cuál es la puerta? Jesús es la puerta. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en Juan 19 Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y a dónde se entra por esa puerta? Por la puerta estrecha que está abierta, se entra al templo de Jehová, como anunció el Salmo 118, versículos 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Ajá. Esta es puerta de Jehová. O sea, el verdadero Jesús es puerta de Jehová. Por él se entra a la presencia de Jehová. Y el otro Jesús, la puerta ancha, es la puerta de la sinagoga de Satanás. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Por eso es importante encontrar la puerta. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores, Jesús, el verdadero Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo del templo de Jehová.
de parte de Jehová esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, por eso es importante entender el misterio del santuario, porque en el santuario está revelado en símbolos el reino de Dios. Y como Dios le mostró a Juan en la segunda visión del santuario, los elementos del lugar santo son un símbolo de los que entran al lugar santo. El pueblo adventista tenía que entrar por la puerta que está abierta. Y tanto la lámpara de 7 brazos, como el altar del incienso, como en la mesa de los panes de la proposición, son un símbolo de los que entran al reino de Dios. Y el pueblo adventista tendría que entender el misterio, porque como Jesús le dice, al que venciere, al que busque, encuentre la puerta abierta, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá allí. O sea, ninguno que esté en el templo de Dios cuando comience el tiempo de angustia va a caer. Puede llegar a morir, pero Satanás no lo va a vencer como no venció a Jesús. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Por qué va a tener el nombre de Dios? Porque va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, como Jesús. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la iglesia triunfante. Porque va a estar en la mesa de los panes de la proposición, siendo uno como uno de los 12 panes de la mesa de la proposición, que están sin pecado, sin levadura y ungidos con aceite, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, porque va a reflejar la imagen de Jesús. Y como dice la de Juan, en este tiempo habría un pueblo que estudiaría la Biblia, los cadáveres de los dos testigos, y los dos testigos volverían a la vida. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, porque las 28 creencias de la Iglesia Adventista son decisiones del concilio, ni la voz de la mayoría, votados por la mayoría. Nada de esto. Y es muy importante esto, porque Jesús dijo que muchos adventistas entrarán por la puerta ancha. Y si las 28 creencias reflejan las creencias de los que entran por la puerta ancha, de la mayoría, ¿qué puerta va a estar reflejada en las 28 creencias? La puerta ancha, el falso Jesús, el Jesús de Roma. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová, si es una revelación de Dios. Y si no es así, si es contrario a un categórico, así dice Jehová, no tenemos que aceptarlo, porque es una falsa doctrina. Por eso, como Dios indicó que debemos hacerlo, en el estudio de este trimestre buscaremos encontrar en las Escrituras a el santo, al verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, para poder diferenciarlo claramente de el falso Jesús, de la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, la imagen en la que adora la bestia religiosa, el disfraz con el que Satanás, el engañador y el testigo falso, el anticristo, busca ocupar el lugar del santo, el verdadero Jesús en medio de la iglesia cristiana, el Jesús al que adoran los que comen y beben de la mesa de los borrachos, ¿no? Comida y bebida que estaría en medio del pueblo adventista, como Jesús lo anunció. Y empezaremos estudiando quién es Juan Marcos. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de él, el autor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos era hijo de una mujer creyente que se llamaba María, a cuya casa acudió Pedro luego de ser liberado de la cárcel, y a su vez era sobrino de Bernabé. Y esto lo encontramos en las palabras de Hechos y Colosenses. Hechos 12, 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, cuando fue liberado de la cárcel por un ángel, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, Juan Marcos, era hijo de María, una cristiana, y él era cristiano. Y leemos en Colosenses 4:10 que Pablo, al escribirle a los colosenses,
se refiere a Marcos como el sobrino de Bernabé, porque era el sobrino de Bernabé. E inicialmente, Juan Marcos fue ayudante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero abandonó su trabajo y se volvió a Jerusalén, como leemos en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se volvió y los dejó. Por eso, en su segundo viaje misionero, Pablo se rehusó a aceptarlo nuevamente como compañero. En cambio, su tío Bernabé sí estuvo dispuesto a llevarlo con él. Y leemos Hechos 15, 36 y 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. ¿Y qué había pasado con Marcos? Dios había actuado con él. Y ahora estaba dispuesto a trabajar. Y después de esto, Pablo llegó a apreciarlo mucho. Luego Juan Marcos se convirtió nuevamente en ayudante de Pablo y finalmente de Pedro, que lo llamaba su hijo. Y de él escuchó muchas de las cosas que quedaron reflejadas en el Evangelio de Marcos y fue muy apreciado por Pablo, como podemos leer en sus epístolas y por los otros apóstoles. En 2 Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense cómo había cambiado la opinión de Pablo sobre Marcos. Me es útil para el ministerio. Marcos había cambiado, Dios lo había cambiado. Y en Filemón 1:23 al 24, Pablo le escribe diciéndole: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas es el que escribió el Evangelio según San Lucas. Entonces, ahora Marcos, que era colaborador de Pablo. Y después, Pedro, en 1 Pedro 5:13, habla de Marcos como su hijo. La iglesia que está en Babilonia, en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, eso es lo que pasa con una persona cuando se entrega a las manos de Dios. O sea, como cuando Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos y uno dijo, voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero finalmente fue. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? El que fue. Entonces, como podemos ver, a pesar de su debilidad inicial, como puede suceder con todos nosotros, Juan Marcos fue transformado por Dios y se transformó en un siervo de Dios muy útil en la predicación del Evangelio. Y fue el autor del libro de Marcos. Entonces, vamos a ver lo que Marcos escribió. Y vamos a tratar de hacerlo como Dios nos dijo, poniendo línea sobre línea a toda su palabra. Y Marcos empieza escribiendo sobre la identidad de Jesús, diciendo quién es Jesús. ¿Quién es el verdadero Jesús? ¿Quién es el verdadero Mesías? ¿Cuál es su nombre? Este es el primer punto que debemos comprender correctamente y es el que empieza a diferenciar al santo, el verdadero Jesús, del falso Jesús, la imagen en la que adora a la bestia. El santo, el verdadero Jesús, es el que cumple con todo lo anunciado acerca de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Como leemos en Lucas 24, 44 y 49. Cuando resucitó, justamente Jesús tenía que sembrar la semilla del reino en el corazón de sus discípulos y les abrió el entendimiento. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Jesús, el verdadero,
cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y el falso no. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Queremos encontrar el verdadero Jesús, tenemos que buscar todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Marcos empieza su evangelio con las siguientes palabras, tomadas del Antiguo Testamento, y justamente de lo que Jesús le mostró a los discípulos que las palabras del Antiguo Testamento decían de él. Entonces vamos a leer Marcos 1, 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, estas palabras que aparecen aquí no son como fueron escritas por Marcos. Esto es lo que escribió, tradujo o transcribió Jerónimo Estridón. Pero podemos identificar cuáles son los pasajes de los que está hablando. Y vamos a ver al original. Estos son los versículos de los que fueron tomados. Primero, Isaías 40, al 3 al 5, donde se identifica al Mesías como Jehová, como el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y esa es su identidad, y eso es su verdadero nombre, como lo atestiguan todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿Juan sabía que le preparara el camino a Jehová? Claro que sí. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? La misma obra. Tenemos que prepararle el camino a Jehová. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿En dónde? ¿Cómo se manifestó la gloria de Jehová? En Jesús. Porque Jesús reflejaba la gloria de Dios, porque tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, tenía el nombre de Dios escrito en la frente, del mismo modo que lo tienen que tener los 144.000. Como dice Isaías 60, 1 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, y eso va a ocurrir con todos los que le preparan el camino a Jehová, con los 144.000 en primer lugar, y después con todos los obreros de la hora undécima. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y esto es muy claro, este versículo. ¿Cuál le preparó el camino? ¿A quién? A Jehová. Porque el santo, el verdadero Jesús es Jehová. El falso no. Y en Jeremías 23, 5 y 6 leemos lo siguiente. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel le habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová. Por eso, cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, es porque Roma eliminó el nombre de Dios, porque quiso hacer un Nuevo Testamento ecuménico entre paganos y cristianos, porque los paganos llamaban Señor a sus dioses, porque Baal significa Señor. Pero ¿cómo llamarían los verdaderos cristianos al Mesías? Jehová. Por eso la iglesia primitiva elevaba una bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Jehová, justicia nuestra, porque nuestra justicia, nuestro Redentor es Jehová. Y leemos en Isaías 44, de 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es el Rey y Él es el Redentor.
Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Yo, una persona singular, soy el primero. Y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No hay otra persona que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. Y esto es muy claro. Estos categóricos, así dice Jehová, nos muestran que, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, porque dice que hay tres personas que son Dios. Pero ¿qué dice Jehová? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Jehová es el único Dios verdadero. Y la Trinidad, ¿qué es? Un ídolo. Y se nota claramente por el fruto que dio los apóstatas de la iglesia primitiva, que los llevó a conocer las profundidades de Satanás y los convirtió en asesinos de sus hermanos. Por eso vemos que la palabra de Dios es clara. Hay una sola persona que es Dios y que es fuerte, y es Jehová. Él, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el que se haría hombre para redimir a su pueblo. Esa es la identidad del Mesías, el príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. El verdadero Jesús, ¿quién es? Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Porque Jesús, el verdadero Jesús es Jehová. En cambio, el falso es el Dios Hijo de la Trinidad. Y como aparece en nuestras creencias fundamentales, es Dios el Hijo eterno. No es Jehová. Es un ídolo. Entonces, porque el verdadero Jesús es Jehová. Y en Isaías 43, 10 al 12 leemos, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo, una persona singular, puedo salvar, nadie más. Yo anuncié, estaba anunciando y salvé. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos redimió? Jehová. E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién es el Redentor? El verdadero Jesús. Es Jehová, el Santo Israel. Como también lo dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, ¿cuál es el nombre del Mesías, de nuestro Redentor? Jehová. Él es el Redentor. Por eso él dice aquí, yo vengo pronto, en Apocalipsis 22:12. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En cambio, el falso Jesús, ¿qué es? Un Dios Hijo, de un Dios Padre. ¿Quién es el primero? El Dios Padre que engendra al Dios Hijo. No es Jehová, es un ídolo. Por eso Jesús es claro. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son las palabras de Isaías 44, 6 al 8. Por eso los redimidos, todos los que conozcan, encuentren y adoren y conozcan al verdadero Jesús y sean transformados por Dios a la imagen de Jesús, cuando vengan las nubes de los cielos, ¿qué van a decir? Y se dirán aquel día, y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Cómo van a llamar a Jesús? Jehová. Al verdadero Jesús hay que llamarlo Jehová por su nombre. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y eso va a ocurrir, porque la palabra de Dios siempre se cumple. En cambio, el falso Jesús es parte de, no es Jehová, es parte de una tríada o trinidad de dioses que tienen la misma naturaleza y se conocen. Es parte de la falsa roca que son dioses. La abominación desoladora definida en la doctrina de Jezabel, el ídolo creado en el tiempo de la apostasía de Balaam y puesto por los apóstatas de la iglesia primitiva en lugar de Jehová. Entonces vamos al segundo versículo que cita Marcos, que Jerónimo Estridón lo mezcló y
eliminó la referencia a Malaquías, pero está citando también Malaquías 3, del 1 al 4, que habla de la obra que hizo Juan y habla de la obra que en nuestro tiempo debería hacer el profeta Elías, para prepararle el camino a Jehová. Y esa obra es la obra que van a hacer los siervos fieles. He aquí, dice Jehová, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, porque yo voy. ¿Quién venía acá? Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aquí está hablando cuando venga como ladrón y separa el trigo de la cizaña. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, a los siervos que están trabajando como sacerdotes, a los siervos fieles, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Por eso, ¿qué prometió Dios enviar? A su mensajero. ¿Y cómo lo llama? El profeta Elías. Y aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que tengamos la misma fe que la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y por qué Dios debería enviarnos al profeta Elías? Porque como en el tiempo de Acab, el rey de Israel hizo pacto con el rey enemigo y se casó con su hija para tener paz con el rey de Tiro y Sidón, que en la profecía de Ezequiel es tomado como símbolo de Satanás. ¿Qué pasó? Al traer a Jezabel, al pueblo de Israel, Jezabel quitó a los profetas de Jehová y puso a profetas de Baal, y estaba haciendo que el pueblo de Israel adorara ¿a quién? A Baal. Y lo mismo estaría pasando en nuestro tiempo. El antitipo de Acab son los dirigentes del pueblo adventista. ¿Qué habría pasado? Habrían buscado la paz con el rey de Tiro y Sidón, con Satanás, con el testigo falso, el engañador del testigo falso, y habrían traído a la mujer Jezabel, habrían venido nosotros lobos vestidos de ovejas, siervos de Jezabel, y estarían haciendo que adoremos a Baal. Entonces, como en el tiempo acá, la mujer Jezabel y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, que habrían traído a nuestra iglesia la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús lo dice, estarían haciendo que el pueblo adventista adore a los dioses de Jezabel, y de ese modo adore al dragón y a los demonios. Por eso habría que despertar al pueblo adventista. Y por eso estaría en la condición del ángel de la Odisea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí está hablando una de las cabezas de la gran Babilonia, una de sus hijas, la sexta cabeza, la que representa a la mujer Jezabel, que fue herida de muerte. ¿Cuándo? Cuando Lutero tomó la Biblia, se le dio al pueblo católico, el pueblo católico leyó la Biblia y se dio cuenta que, como decía Lutero, la iglesia de Roma no es la iglesia de Cristo, y salió de ella para unirse a la iglesia de Reforma y buscar la verdad. Y eso hizo que muchos católicos dejaran de ser católicos y se unieran a la iglesia de Reforma, porque la Biblia, la espada de filos, la había herido de muerte. Pero ¿qué pasa? Su herida mortal fue sanada. ¿Qué pasó? Como Dios les mostró en el Juárez, las iglesias caídas se unieron a Roma nuevamente en puntos comunes de doctrina y la reconocieron como la iglesia de Cristo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y para que sea toda la tierra, eso tiene que incluir al pueblo adventista. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué significa esto? No solamente tomar como verdaderas las doctrinas de Roma y adorar al ídolo al que adora a Roma, Dios la Trinidad, sino reconocer a Roma como parte de la Iglesia de Cristo, como hacen nuestros dirigentes. Y por eso Dios tendrá que enviar al profeta Elías, como dice Elena. La profecía debe cumplirse. El Señor dice aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
O sea, el pueblo adventista tendría que estar en la condición del pueblo de Israel. Alguien, dice ella, debe venir con el espíritu y el poder de Elías, porque Dios va a enviar su mensajero delante de él. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cuál es el nombre del verdadero Jesús? Jehová. Y si Baal, si el Señor, ¿no?, el Jesús de la Gran Babilonia, id en pos de él. Entonces tenemos que ver claramente la diferencia entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Y la puerta ancha es la que está puesta en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, porque eso es lo que Dios dijo que iba a pasar y se cumplió. Entonces, ¿qué tienen que hacer los siervos que hacen la obra de Elías, los siervos fieles? Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, porque tienen que llegar a tener su nombre escrito en la frente, tienen que conocer a su Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día de Jehová, en el día de la batalla. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El ángel de la Odisea va a ver la diferencia y va a tener que decidirse. Entonces, como prometimos, vamos a ir haciendo un resumen de lo que vamos estudiando. Entonces está el santo, el verdadero Jesús, y está el falso Jesús. Y lo primero que vimos es la identidad. Como Dios lo define en su palabra, en el Antiguo Testamento, en un categórico, así dice Jehová: el verdadero Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Porque Dios se hizo hombre, como dice Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5 y Primera de Timoteo 3:6. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, y ese Dios, el que se hizo hombre, Jesús, ¿quién es? Es Jehová hecho hombre. En cambio, el falso Jesús, ¿cuál es su identidad? Es parte de una tríada de dioses, es el Dios Hijo de la Trinidad, definida con cosas sacrificadas a los ídolos. Tres dioses que se conocen, pero Jehová no conoce a ninguno. El falso Jesús es un ídolo, la Trinidad es un ídolo. ¿Y cuál es el nombre del verdadero Jesús, del verdadero Mesías? Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué Jehová? Y en cambio, ¿cuál es el nombre falso Jesús? Fue definido como el Verbo, concepto de Platón. Y eso aparece en Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y además lo define como el agente creador que creó todo. El concepto de Platón, filosofía pagana. Pero Jehová dice que no conoce a otra persona que sea Dios. Entonces, ¿qué es el Verbo? Es un ídolo. Juan 1:1-13 es un verso de Roma para reflejar en la Biblia el dogma de la Trinidad. Entonces el falso Jesús fue definido como el Verbo, el Dios Hijo del Dios Padre y la Trinidad, del mismo modo en el que Apolo, la imagen del ángel del abismo, porque Jesús llama a Apolo el ángel del abismo, porque a Satanás lo adoraban como Apolo. Como Apolo era hijo de Zeus. Entonces, ¿qué definieron en el dogma de la Trinidad? La imagen de Zeus, después usaron la imagen de Zeus sin problema como el Dios Padre, la imagen de Apolo, porque las imágenes de Jesús que aparecen por ahí, e incluso la Iglesia Adventista, son imágenes de Apolo, no de Jesús. Y esa es la abominación asoladora. En defensa de ese ídolo, asesinaron al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad. Y eso es claro la palabra de Dios. Entonces vamos ahora siguiendo con el bautismo de Jesús, porque en el primer capítulo de Marcos, en forma sintética, se va siguiendo los pasos de la vida de Jesús. En el relato del bautismo de Jesús que aparece en Marcos, en el que el autor de nuestra lección ve actuar las tres personas de la Trinidad, el Dios al que adora, Marcos 1:10, que es totalmente contrario a la ley y el testimonio de los profetas. Y este hecho nos muestra que esas palabras no son palabras de Dios, sino son palabras de los sabios de Roma. Esto es lo que aparece en nuestra lección.
la lección del miércoles 3 de julio de 2024. ¿Y qué dice ahí el autor de nuestra lección? Juan bautiza a Jesús en el río Jordán y cuando asciende el agua, ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Escucha entonces la voz de Dios del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y agrega, estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. ¿Qué hay? 3 dioses, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. Pero son ídolos. Hay una sola persona que es Dios, como vimos que Dios lo declara claramente. Y el verdadero Jesús es Jehová, es ese Dios hecho hombre. En cambio aquí tenemos la abominación asoladora, el ídolo de Roma, las 3 personas que son Dios, las falsas rocas son dioses, al que adora el autor de nuestra lección. Y el último párrafo dice lo siguiente: una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Este es el dogma de Roma, que dice que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero el verdadero Jesús, como saber, era hombre. Dios se hizo hombre, una verdadera oveja. Y dice el autor de nuestra lección, como divino, Él es el Cristo, el Mesías. Pero la Biblia no dice que el Mesías sea un Dios. Es un concepto pagano, porque los Cristos paganos eran dioses. Tamuz era un Dios, era un Cristo. Horus era un Cristo. Apolo era un Cristo. Mitra era un Cristo pagano. Y eran dioses. Pero que el Mesías no era un Dios. Era un hombre. Era Dios hecho hombre. Entonces, estos son los conceptos paganos que aparecen en nuestra lección. ¿Por qué? Porque esta es la comida y la bebida de los borrachos. Porque son las doctrinas de Roma. La comida y la bebida traída por los lobos vestidos de oveja a nuestra iglesia. Entonces vamos a empezar a diferenciar claramente cada uno de estos conceptos. Dios anunció en su palabra que el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, no sería un personaje divino, como lo eran los cristos paganos, que eran Dios, tenían naturaleza divina, y eran hombres, al mismo tiempo, tenían naturaleza humana. Roma definió al falso Jesús de este modo, siendo en su naturaleza 100% Dios y 100% hombre. Es un dogma de Roma. Y también lo definió como no teniendo nuestra carne, no siendo a nuestro hermano en la carne. Y así es como Dios había anunciado que sería definido el anticristo. Porque el Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás, es el anticristo. Contrariamente al santo, el verdadero Jesús, el falso Jesús, el anticristo, el ídolo creado en el tiempo de la apostasía con cosas sacrificadas a los ídolos, detrás de cuya imagen se esconde Satanás, tiene las siguientes características. Primero, tiene la naturaleza de Adán antes de la caída. No vino en nuestra carne. Y no es nuestro hermano en la carne. No es una verdadera oveja. Por eso es falso Jesús. Porque el autor de Hebreos es muy claro. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. Pero Roma niega esto y nuestros teólogos también, porque están defendiendo al ídolo de Roma. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre en el reino del príncipe de este mundo. Y termina diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En todo en cuanto a qué? En cuanto a carne y sangre. Pero el falso no vino a nuestra carne. Como dice Pablo en Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía la carne de David, nuestra carne. Y en 1 Juan 4:1-3 leemos lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es muy importante esto, porque tenemos que conocer al verdadero Jesús. El verdadero Jesús vino en nuestra carne y era un hombre, 100% hombre. Segundo punto, su naturaleza. El falso Jesús no fue hecho hombre, un poco menor que los ángeles, porque al ser 100% Dios, en su naturaleza era infinitamente mayor que los ángeles. Por eso también sabemos que este Jesús es claramente falso. Leemos en Hebreos 2:9 acerca del verdadero, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. El verdadero Jesús, ¿cómo era? Menor que los ángeles, porque era hombre. Tenía una naturaleza menor que la de los ángeles. No tenía ningún atributo divino, por si hubiera tenido atributos divinos, si hubiera conservado atributos de la naturaleza divina, hubiera sido superior a los ángeles. Pero el verdadero Jesús no solo vino en nuestra carne, sino que era realmente 100% hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Porque Dios no puede morir, veremos. Para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos. Tercer punto. El falso Jesús no pudo ser tentado como nosotros somos tentados, porque una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. Por eso, nuevamente, es claramente un falso Jesús. Hebreos 2, 17, 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, una persona que es Dios, ¿puede ser tentada por el mal? No. ¿Y por qué Jesús fue tentado? Porque era 100% hombre. El Jesús, que es 100% Dios, es un ídolo, no es el verdadero, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y eso es muy claro. Y la cuarta razón por la que el ídolo es falso es que el falso Jesús no pudo morir por nosotros, porque una persona que es Dios es inmortal. Nuevamente por eso es el falso Jesús. Como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:13 al 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos? Uno solo. Rey de reyes y Señor señores, el único que tiene inmortalidad. ¿A cuántas personas que existen que son Dios? Una sola. ¿Cuántas personas tienen inmortalidad? Una sola. No Jesús, porque Jesús murió. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, y es claro, el Jesús de la Trinidad es un ídolo. El verdadero Jesús no es el Jesús de la Trinidad, porque esa es la abominación desoladora. Entonces vamos agregando algunas características que vamos a seguir agregando durante nuestro estudio del trimestre. Primero, la identidad del verdadero Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Y el otro es parte de la Trinidad. El nombre del verdadero Jesús es Jehová, Yahvé, el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el otro es el verbo de Platón, el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad. Es simplemente el reflejo de Apolo y de Zeus en la doctrina de Roma. Y en su naturaleza, el verdadero Jesús era 100% hombre. ¿Y qué pasa con el falso? Es 100% Dios y 100% hombre, un dogma romano. ¿Y cuál es la carne de Jesús? Tenía nuestra carne, la carne de todos sus hermanos. Y en cambio, el falso Jesús tiene otra carne. La carne de Adán antes del pecado, como dicen nuestros teólogos y como dice Roma, la carne de María, una carne sin pecado. Y esa es la clara diferencia. Y vamos a ver muchísimas más. Entonces, para poder cumplir su misión,
El santo, el verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús, en su naturaleza era 100% humano, para ser tentado, ¿para qué? Para ser inferior a los ángeles, para ser realmente un hombre y para morir. Por eso pudo llegar a ser el primogénito de la simiente de la mujer, el primogénito entre muchos hermanos, porque Él nos mostró el camino para vencer, siendo hombre, teniendo nuestra carne. Por eso es el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso Roma y Satanás lo niegan. Y lamentablemente nuestros ministros también. Y vamos a la escena del bautismo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y a quién bautizó Juan? A todos los discípulos de Jesús los había bautizado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Porque sabía que le preparara el camino ¿a quién? A Jehová. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, porque fue a la fiesta de los tabernáculos, y fue bautizado por Juan en el Jordán, camino a Jerusalén, día 14 del mes 7 del año 27. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que ascendía sobre él. Y este versículo es apócrifo. Y vamos a ver por qué. Y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En la ley de Moisés, Dios nos prohibió hacernos imágenes, incluyendo imágenes de aves, para representarlo a Él. Y Él no va a violar la palabra, su propia palabra, para hacer una imagen. Vamos a ver lo que leemos en la ley de Moisés. Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque visita a los hijos de los padres que lo aborrecen, ¿para qué? Para hacer misericordia, por amor. Y este es uno de los mandamientos, y vemos que después de darle los mandamientos, le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Vieron alguna imagen? No. No hagáis conmigo dioses, no se hagan imágenes conmigo, le está diciendo. Y en Deuteronomio 4, 15 a 19, Moisés le habla al pueblo y le dice lo siguiente: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, ninguna imagen visteis, el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. ¿Y por qué Dios nunca le muestra una imagen a su pueblo? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, porque si ellos hubieran visto alguna imagen, después se harían un ídolo. Efigie de varón o hembra, figuras de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, incluyendo una paloma. Jamás Dios le mostraría esto. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y esto es muy importante, porque Dios actúa siempre con un propósito. Y todo lo que Dios hizo cuando se presentó ante su pueblo era para proteger a su pueblo de la idolatría, de hacerse imágenes, honrarlas y adorarlas. Por eso sabemos que Dios jamás le mostraría a su pueblo la imagen de una paloma para representar su espíritu, y sabemos que tomar las imágenes que usa Roma para representar al Espíritu Santo que habita en ella, que son espíritus de demonios, y ponerlas en nuestra elección,
es violar abiertamente los mandamientos de Dios. Y esto es lo que leemos en el Catecismo Romano, el artículo 1161, que habla justamente del Concilio de Nicea II, que estableció la adoración de imágenes, siendo guiados por el Espíritu Santo que habita en Roma. Entonces, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. ¿De quiénes? De los espíritus de demonios, a los que Roma llama el Espíritu Santo. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, pero Dios las prohibió hacer. Como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, símbolo de ¿quién? Del sol y de los hijos del sol. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Adventista, siguiendo el camino de Roma. En los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles, y de todos los santos y justos. Pero esto es violar abiertamente los mandamientos de Dios, porque esto es lo que hizo el hombre de pecado cuando pretendió cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué pasa en nuestras lecciones? Nuestros dirigentes ponen las imágenes de Roma. Ahí está el Espíritu Santo en el Catecismo, después bajando con paloma en un vitrón de una iglesia católica, y en nuestras lecciones, esta fue del 4 de marzo del 2017, ponen el Espíritu Santo y la iglesia, y ponen la imagen de el Espíritu Santo que habita en la Iglesia Católica, porque el objetivo de los lobos es que ese Espíritu Santo habita en nosotros. Pero Roma es habitación de demonios. Y en la lección del trimestre pasado apareció esto, un hombre o un dios con cabeza de paloma, con forma de paloma y brazos. Y en la lección de esta semana aparece justamente ese Espíritu Santo ascendiendo en forma de paloma. Pero es un símbolo del Espíritu Santo que habita en Roma. ¿Símbolo de qué? De los espíritus de demonios. Por eso es un tema muy delicado el hacerse imágenes y violar los mandamientos de Dios. Entonces vamos ahora al comienzo del ministerio de Jesús. Y todas las cosas que Marcos puso son muy importantes para entenderlas. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo, hombre, el renuevo humano de Jehová, como había sido anunciado, fue engendrado por Dios con la carne de David, en modo similar al que serían engendrados sus hermanos al recibir la lluvia temprana, porque volvería a ser hijos de Dios. Ya tenemos la carne de Jesús, porque Jesús tomó nuestra carne, pero Él fue engendrado por Dios, y al recibir la lluvia temprana, sus hermanos nacerían de Dios, y Dios lo empezaría a transformar en imagen de Jesús. Y a partir de ese momento, Jesús fue guiado y protegido por Dios, a partir de que fue engendrado. Fue parte del reino de Dios, fue parte del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto, hasta que llegó el tiempo en el que, como todos los niños judíos al cumplir los 12 años, Jesús fue reposable ante la ley. Y a partir de ese momento, Él tenía que decidir. Y para llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús debía ser un Cordero adulto y sin mancha, que tuviera la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Por lo tanto, desde los 12 años hasta que empezó su ministerio, debía mantenerse fiel a su Dios y Padre. Y para estar preparado para ejercer su ministerio, con el poder de Dios debía vencer el pecado de la carne, y Dios debía escribir su ley en su mente y en su corazón, como prometió hacerlo con todos sus hermanos. Porque eso es lo que Dios haría con todos los que entraran a su reino en el tiempo del nuevo pacto. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque la vida está dada por tener el amor de Dios. Como dice Juan, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y en Jeremías 31, 33 y 34, Dios anunció cómo circuncidaría el corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso el pueblo conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y como decía el Salmo 48, cuando Jesús empezara su ministerio, ¿qué pasaría? Dios tendría que haber completado hasta ahora para que Él pudiera decir, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Como hombre, se complacería en hacer la voluntad de Jehová, su Dios y Padre, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Tendría que estar escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Y lo interesante, entre el paralelo de Jesús y nosotros, es que esa es la condición en la que Dios anunció que van a estar los 144.000 sellados del pueblo adventista al comenzar el tiempo de angustia. Esa es la condición necesaria para poder recibir la lluvia tardía, como dice Elena en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la preparación necesaria. Ahora, ¿quién hace esa obra? El que la hizo es Jesús. Dios tiene que hacerla de nosotros. Entonces, como lo anunciaban las palabras de la profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, Jesús fue bautizado al finalizar la semana 69 y comenzar la 70, sabiendo que moriría exactamente 3 años y medio después, en la Pascua del año 31, el día 14 del mes 1, según el calendario levítico. Y vamos a leer rápidamente la profecía de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La justicia de los que tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está hablando del bautismo de Jesús. ¿Por qué dice al santo de los santos? Porque el santo de Israel es Jehová, que se habría hecho hombre y sería ungido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue dada en el año 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, hasta que fuera bautizado Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, o sea, sería ungido y después sería muerto, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, y así fue. Y acá hay algo importante. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, él había prometido reedificarla. Pero ¿qué dice acá? Que no la reedificaría. Dios no la volvería a reedificar. No volvería a llevar al pueblo judío a la Jerusalén terrenal. Eso no lo haría él. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, está hablando del pacto con los gentiles, como Dios había hecho un pacto con Abraham y con su simiente, con Cristo. En él, la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice? Y a la mitad de la semana, la última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso se cumplió exactamente el día 14 del mes 1 del año 31, en la Pascua del año 31, porque ahí murió Jesús. Y dice después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Porque Juan estaba preocupado. ¿Por qué? Por la visión de Daniel 8, del hombre que iba a echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, el desolador. ¿Y qué se le explica acá? Que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo judío y que después de eso, después de la destrucción de Jerusalén,
con la muchedumbre de las abominaciones, cuando viniera la apostasía, vendrá el desolador. El que en defensa de su ídolo echaría por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. ¿Por qué se le preocupaba a Juan? Entonces después viene, le está diciendo, va a haber 70 semanas, Jerusalén va a ser reedificada, viene el Mesías, va a ser muerto, Jerusalén va a ser destruida, y después viene el desolador, el hombre de pecado. Y así fue. Hasta que venga la consumación, hasta que llegue el fin, y lo que está determinado, las 7 últimas plagas, se derrame sobre el desolador. Entonces acá hay una clara diferenciación de lo que pasaría con el pueblo de Daniel y con la ciudad de Jerusalén, con la ciudad del nuevo pacto, el templo del nuevo pacto, que sería echado por tierra por el desolador. Entonces aquí tenemos el gráfico que aparece en nuestra lección, donde están las 70 semanas de Daniel 9, en el 457 fue dada la orden para reedificar Jerusalén, a partir de ahí la semana 69 fue ungido Jesús, a la mitad de la semana murió, y en el año 34 terminaron las 70 semanas, y el Evangelio fue dirigido también a los gentiles. Entonces, y Jesús empezó su ministerio predicando ¿qué cosa? Como dice Marcos, el Evangelio del reino de Dios, porque Dios iba a reinar. El Evangelio que él vivía, el Evangelio que debemos, el mismo Evangelio que debemos creer, conocer primero, creer, vivir y predicar nosotros para preparar el camino a su segunda venida. Porque el que nos tiene que preparar es Dios y para eso tiene que estar reinando en nosotros. Como leemos en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino, el que vivía Jesús, porque era parte del reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si nosotros no recuperamos el conocimiento de este Evangelio, no lo vivíamos, o no lo vivimos, y no estamos preparados, no podemos predicar, y no puede venir el fin. Por eso se estuvo atrasando, hubo una demora, porque el pueblo adventista no cumplió su primer trabajo y se durmió. Y en Marcos 1, 14 y 15 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque, como Dios anunció por medio de Jeremías, cuando viniera el Mesías y nos redimiera, ahí él empezaría a hacer la promesa, ¿no? Justamente la promesa del nuevo pacto, a escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Jesús será la primera piedra viva con la que sería edificado el templo, el reino del templo a Jehová en el tiempo del nuevo pacto, porque Dios estaba morando en él. ¿Cómo morarían sus hermanos? ¿Sí? Como dice Isaías 61, 22, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién moraba en él? Jehová. La presencia de Dios estaba en él, porque donde está el Espíritu de Jehová el Señor, está Jehová el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos en el reino del príncipe de este mundo, porque Jesús iba a tomar nuestro lugar para liberarnos, y a los presos apertura de la cárcel, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar al reino del templo de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año cuando la puerta está abierta. Y ahí paró Jesús y no siguió, porque el resto habla de lo que van a hacer los que le preparen el camino a su segunda venida, los siervos fieles que le preparan el camino a Jesús, con los cuales los lugares asolados serán reedificados. Y este reino, el reino de Dios, cuando Jesús venciera y nos redimiera de la esclavitud del pecado, se extendería a sus discípulos y a todos los que oyeran, creyeran y obedecieran a las palabras del verdadero evangelio. Y esto sucedió a partir del año 31, Pentecostés del año 31, como dice Apocalipsis 12. Del 10 en adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Jesús empezó predicando, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Vino el reino de Dios a los hombres.
Ahora ha venido a la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Y qué pasó? Cuando vino el reino de Dios a los hermanos de Jesús, los hermanos de Jesús vencieron y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como Jesús, por amor a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y estaba dando a luz a sus hermanos, a la iglesia del desierto, a la verdadera iglesia de Cristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años, hasta finales del siglo XIII. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y en manos de este pueblo, los dos testigos profetizaron por 1260 años, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Esa es la verdadera profecía, y ese es el verdadero cumplimiento de la profecía. Y en el tiempo de la última generación, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad, los lugares asolados, el reino, el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto, serían reedificados con las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Como Jesús dice al ángel de Filadelfia, al pueblo de la iglesia Reforma, o sea, los adventistas, que de estar en la condición del ángel de la Odisea arreglen sus lámparas y vuelvan al camino de la iglesia Reforma y completen la obra. Dice Jesús: al que venciere, al que encuentre la puerta abierta, al que lo encuentre a él y entre por esa puerta, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús, porque sigue hablando como hombre. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el su Padre escrito en la frente, que tenían el carácter de Dios y del Cordero. Y esa es la hermosa esperanza del pueblo adventista. Luego, después, al final del fuerte pregón, Dios estará reinando sobre la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia y la preparará para recibir su sello y ser confesada por Jesús en las bodas como parte de su esposa, porque habrá hecho en ellos la misma obra que hizo en Jesús, en los miembros de la iglesia primitiva y en los 144,000 sellados del pueblo adventista. Como dice Apocalipsis 19, 6-9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dios está reinando. ¿Por qué? Porque escucharon el Evangelio del reino de Dios, creyeron el Evangelio, y la gran multitud entró al reino de Dios, y Dios está reinando en ellos. Y los preparó, porque escribió su ley en la mente y el corazón de ellos. Y dicen: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Están preparados. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como los 144,000. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y por supuesto, este es el Evangelio para el pueblo que está en Babilonia, y es la promesa de Dios, y se va a cumplir, como se va a cumplir la promesa con los 144,000 sellados del pueblo adventista, que es un número simbólico, porque todo adventista que desee ser salvo, que tenga hambre y sed de justicia, como dice Jesús, va a ser saciado. Y fíjense que todo esto solo sería posible si nosotros completábamos nuestro primer trabajo. Encontrábamos a Jesús, la puerta abierta, comprendíamos el misterio santuario y recuperábamos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso teníamos que arreglar nuestras lámparas, para conocer cuál es la verdad.
Y en lo que resta de este estudio, seguiremos justamente viendo y estudiando, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para comprender cuál es el santo, el verdadero Jesús, y de ese modo comprender cuál es la verdad. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y bendecido sábado.